si verán bien mi presentación. Ok, yo Sí, se creo ve que, bien. ok, bueno, se ve así el lado, el lado. Entonces voy a empezar. El tema que he pensado para hoy es aprendamos juntos a escuchar activamente. Y puede ser que para ustedes este es un tema que ya lo conocen y lo dominan y lo han escuchado. Y qué bueno, me parece fabuloso. Igual yo lo he leído, pero a veces lo hemos oído, pero no lo practicamos siempre. Así es que este día los invito a que recordemos, tal vez cosas que ya han escuchado, pero que lo hagamos con una mente abierta, decir, bueno, ¿qué más me está queriendo decir el Señor de cómo yo puedo escuchar a los demás? Porque escuchar es una forma también de ser esos oídos del Señor, de ser las manos del Señor, de ser, de estar ahí. Entonces, por eso hemos escogido este tema. Bueno, quiero ver, es que no, ok. ¿Qué es la comunicación? Bueno, no sé si alguien quisiera decir ahí, abren el micrófono o no sé si lo hacen menos activo hoy. A ver, no sé si alguien que quiera animarse a decir algo. Creo que tiene los micrófonos en silencio, ¿verdad? Es más fácil. Entonces no voy a hacer preguntas, voy a continuar. Bueno, no sé si lo ven bien ahí, pero la comunicación es un proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor. Creo que eso es algo que vimos ya, creo, como por ahí por el segundo o tercer grado, pero que después uno ya no se acuerda de esto. Entonces, la comunicación se puede dividir en dos partes. Una es los pensamientos y emociones y deseos que queremos transmitir, es decir, que quiere transmitir el emisor, el que da el mensaje, y la segunda parte es la comprensión y el entendimiento de la persona que está escuchando lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, eso lo hace en dos partes, porque yo puedo estar tratando de comunicar una cosa, pero no necesariamente es lo que la otra persona va a entender, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿nos comunicamos solo con palabras? Y bueno, veamos estas, aquí les puse unos ejemplos, pero como no está en presentación, no sé si quiero ver, sí, ahí sí puedo. Ok, ahora sí se ve mejor. ¿Nos comunicamos solo con palabras? Veamos estos ejemplos. ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Qué estará diciendo ella? ¿Que le gusta algo? ¿Que no le gusta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Están hablando? Pero no están hablando y nos están diciendo algo. ¿Qué nos están diciendo? ¿Será que están tristes? ¿Están sufriendo? ¿Qué piensan de esta? ¿Se estará diciendo algo? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? Mira, normalmente esto lo hago y podemos la oportunidad de platicar, pero yo me imagino ahí que todos me están diciendo que algo está pasando ahí. Por ejemplo, este señor puede ser que esté muy enojado o que esté gritando, gol, ganó mi equipo favorito de fútbol. También tenemos esta, no sé cómo la interpretarán ahí, ¿verdad? Pero ninguno de ellos nos está hablando y aún así nos está diciendo algo. Y es que entre un 60 y un 70% de lo que nosotros comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra actitud, nuestra forma de poner nuestro cuerpo, las expresiones faciales, están hablando muchísimo más que nuestras palabras. Y a veces se nos olvida. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué factores pueden dificultar la comunicación? Voy a ir un poco rápido, pero si quieren que vaya más despacio, ahí me avisa el padre Arturo, ¿verdad? Eh, Bueno, algunos factores que dificultan la comunicación es no escuchar a los demás, algo un poco lógico, pero que a veces se nos olvida, ver lo nuevo o diferente como una amenaza, estar a la defensiva, despreciar las opiniones de los demás, no admitir el debate, es decir, yo tengo la razón y aquí terminó nuestra conversación, acusar, amenazar o exigir, la burla y el sarcasmo, dar consejos prematuros o no pedidos, tomarse todo comentario como algo personal, interrumpir y hablar con rodeos. En este caso, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Uno de esos días yo estaba almorzando y estaba con varias personas que son de mi misma fe, son católicos, pero son de otros países. Y una señora
mencionó que a ella le habían dicho que cuando ella se convirtió al catolicismo, que podía ir a una iglesia a pedir, ella dijo, ocupó la palabra un favor, que cada vez que iba a una nueva iglesia podía pedir un favor. Entonces, vino una señora y le dijo, ¿cómo? Entonces yo le dije, bueno, yo crecí, yo soy originalmente de El Salvador y le podría decir que casi la gente en América Central crecimos con una creencia que en realidad pues es una creencia popular, es parte de cuando fuimos colonizados, ¿verdad? Pero la idea es que cuando uno va a una iglesia por primera vez, se nos educó que uno puede pedirle al Señor un favor o pedirles 3 favores. Pero no necesariamente es que nosotros creamos que eso, porque estamos en la iglesia, nos lo va a dar Dios, sino que sabemos que al final la decisión de cumplir eso que estamos pidiendo en oración, la decisión va a ser de Dios, no de nosotros. Pero por decirle, eso yo lo aprendí de las monjitas de mi colegio, de los padres, o sea, siempre era algo. Y creo que el origen de esa tradición cultural era para que la gente asistiera a las iglesias, de verdad, porque hay muchas en nuestros países. Bueno, ¿qué pasó? Hay una señora que dijo, eso es hechicerismo, eso es algo que no se puede, eso es como creer, es una creencia falsa. Y entonces me le quedé viendo y le dije, mire, perdone, pero está diciéndome algo que a mí, pues en mis creencias no lo vemos así, no es que yo crea en hechicerismo, en adivinación o algo, o sea, nosotros sí creemos que vamos a la iglesia, podemos rezar y Dios nos va a responder según sea su voluntad, pero la señora no me dejó decir nada, no me dejó ni explicarme ni decir. Entonces, en este ejemplo, espero que quede claro, la persona, antes de poder yo poder decir algo, ella ya lo había, ya había dado una opinión juzgando, eso no, simplemente porque veía lo nuevo o diferente como una amenaza, ¿verdad? Como algo que ella en su cultura no estaba familiarizada. Entonces, como vemos, en las comunicaciones, si de un solo cerramos la puerta, no damos a la otra persona la oportunidad de explicarnos, ¿verdad? Y eso afecta en la comunicación, porque al final, pues yo sí me sentí ofendida que me dijera que yo creía en el hechicerismo, ¿verdad? Pero nunca tuve la oportunidad de explicar, porque al final también me interrumpieron. Y me imagino que ustedes también tienen ejemplos similares. Ahora pasemos a los factores que favorecen la comunicación. Bueno, primero el sentirse aceptado, no sentirse juzgado, mostrar apertura y respeto, hablar con libertad y naturalidad, escuchar e interesarse por la persona y por lo que dice. Por ejemplo, en este ejemplo, si la persona no conoce mi cultura o mis creencias religiosas, aunque seamos de la misma, explícame más, ¿por qué es que piensan ustedes eso? En vez de hacer una forma de juzgar y decir, ustedes son, ¿verdad? Creen en la adivinación o eso es algo que la Iglesia Católica no tolera, ¿verdad? Eh, no relacionar todo lo que se escucha con uno mismo, no estar a la defensiva, procurar hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa y ser uno mismo. Si ven alrededor de todas estas, hay un asterisco. Y ustedes se preguntarán por qué hay un asterisco alrededor de cada una de estas. Bueno, la razón es que todas esas factores que favorecen la comunicación están relacionados con tener una buena autoestima. Y eso pues es un tema que no vamos a hablar ahora, pero mucho de lo que nosotros entendemos en el proceso de comunicación, ¿verdad? Que es recibir y dar un mensaje, proviene de cómo nosotros nos hemos formado y cómo nosotros valoramos nuestras creencias y valoramos las de los demás. Y a la base está tener una buena autoestima. Ese no es el tema que vamos a hablar ahora, pero quería como iniciar con esto porque a veces se nos olvida todo el proceso de la comunicación. Bueno, continuemos. A mí me encanta específicamente esta pequeña frase que está aquí. Dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que estamos escuchando para responder, ¿verdad? Si me dice algo,
ya le quiero decir, no, eso no es cierto, o eso sí es cierto, o estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, ¿verdad? En vez de decir, ¿qué es lo que en realidad esta persona me está tratando de decir? Entonces, volvamos a recordar, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Bueno, ahora sí pasemos un poco a lo que es la escucha. Para eso, aquí les menciono uno de los tipos de escucha más importantes. Entonces tenemos la escucha apreciativa, la escucha selectiva, la escucha discernitiva, la escucha analítica, la escucha sintetizada, la escucha empática y la escucha activa. El día de hoy vamos a hablar sobre la escucha activa, pero primero quiero hablarles un poco sobre cada una de ellas. Entonces, la escucha apreciativa es cuando escuchamos sin prestar atención, de manera relajada, buscando placer o inspiración, o oímos por entretenimiento, ¿verdad? Cuando uno oye hablar, ahí están hablando para saber qué están diciendo, pero yo, sí, pero a saber qué me dijo la persona, ¿verdad? La escucha selectiva creo que esa es un poco obvia y eso le pasa a muchas personas, en especial, por ejemplo, a mis hijos. Les decimos una cosa como, por ejemplo, vamos a limpiar la casa y después vamos a comer un sorbete o un helado, como se dice en México. Y claro, lo único que oyen es que vamos a comer un helado. Y la otra parte de vamos a limpiar la casa, pues totalmente se borra y lo único que escuché es lo que me llama la atención, ¿verdad? El helado. Y olvidé que para poder hacerlo tengo que limpiar. Y así hay muchos otros ejemplos. La escucha discernitiva es aquella a través de la cual escuchamos el mensaje completo, pero solo estamos escuchando las palabras y no vemos la forma en que se nos están dando esas palabras. Por ejemplo, podría ser alguien que te diga, sí, está bonita tu camisa. No los puedo ver, entonces no sé si me pueden ver, pero la expresión de mi cara está diciendo totalmente lo contrario, ¿verdad? Estoy diciendo, no me gusta su camisa con la expresión facial, pero con las palabras le estoy diciendo que sí. Esto pasa mucho cuando hay personas, por ejemplo, que están dentro del espectro autista, que no saben leer las emociones o las expresiones faciales, como por ejemplo en el caso del Asperger también. Pero a veces nosotros estamos tan centrados en lo que está diciendo que no estamos poniendo atención. Este ejemplo quizás que yo di con mi cara y mi expresión es más fácil, pero hay otros en que no podemos ver claramente. Entonces tenemos que estar atentos a las dos partes. La escucha analítica es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido de la información para entender la relación de las ideas. Reflexionamos sobre el mensaje, vemos cómo está, entendemos todo, hacemos preguntas, estamos tratando de ver qué es lo que la persona me está diciendo y estoy de un solo analizando, es que quizás lo que me está hablando es sobre cómo la tierra fue creada o tal vez esto, pero en realidad estoy poniendo solo énfasis en analizar más allá de ver quizás cómo la persona tal vez está sintiendo. Sintetizada es cuando nosotros escuchamos y vamos tomándole, escogemos las partes que nosotros pensamos que son más importantes y a esas son las que le ponemos atención y dirigimos la conversación hacia lo que nosotros queremos que la persona vaya. Y cuando hacemos este tipo de escucha, la persona hasta piensa que en realidad no le estamos poniendo atención, porque queremos que ya llegue al punto, ¿verdad? Entonces me están contando la historia, ajá, y decime, entonces, cuál es la idea que me querés decir, ¿verdad? Ya, porque pues ya me tengo que ir o ya no me interesa el tema, ¿verdad? La escucha empática es aquella por la que escuchamos poniéndonos en el lugar de la otra persona. Asimilamos las palabras y llegamos a ver qué es lo que está detrás de ellas. Nos ponemos en el lugar, sentimos con ellos, oímos con atención y tratamos de estar en ese momento. Y la escucha empática es buena. Hay un momento para cada una de las escuchas, se podría decir, ¿verdad? Pero la que es más completa es la escucha activa. La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para poner atención a la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo
a través de la comunicación verbal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo con mis palabras, el tono de voz, el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla que estamos ahí al 100%. Y mediante nuestra retroalimentación, es decir, lo que nosotros le reflejamos de esa conversación, le estamos diciendo que hemos comprendido. Significa entonces escuchar con atención, concentración, centrar toda nuestra energía en la persona que está ahí y en hablar directamente con ellos, verlo a los ojos, estar pendiente, ¿verdad? Eh, Tratar de entender el mensaje y en esa forma de escuchar, acompañarlos y ayudarles a ellos a encontrar su propia respuesta. La escucha activa es la más completa y la más importante. Incorpora todos los elementos de la escucha empática y analítica, ¿verdad? Como en la analítica decíamos, estamos tratando de definir dónde está toda esa información, ¿verdad? Eh, y en la empática nos ponemos en ese lugar. Entonces también tiene variables de la escucha sintetizada y discernitiva, pero en general hablamos más sobre, es un esfuerzo, no solo estoy poniendo atención, sino que estoy poniendo todos mis sentidos y todo mi interés en lo que es la escucha activa. Entonces aquí les puse por escrito un significado un poco más amplio. La escucha activa requiere un esfuerzo consciente del receptor, ¿verdad? A fin de conseguir que el interlocutor, es decir, la otra persona que está ahí, se sienta comprendido y libre para expresarse. Yo le estoy dando este ambiente para que me diga cómo se siente. Eso también requiere que el receptor, es decir, centre su atención no solo en lo que se le está diciendo, sino también en lo que la persona está sintiendo y en las emociones que está de fondo. Y también en cómo yo me estoy presentando a esa persona para que se sienta cómoda y abierta al hablar. Eh, Esto requiere definitivamente mucho más trabajo. La escucha activa requiere prestar atención, permite conseguir información, profundizar en los puntos de vista de la otra persona y trabajar en comparación con la otra persona. Eh, pero probablemente la definición más cerca de la realidad es la que hicieron Rogers y Farson, que son unos psicólogos en el año 1979, donde la describieron como una manera, y a mí me encanta esto, como dice, es una manera de provocar cambios en la vida de los demás. Por medio de la escucha activa, nosotros podemos provocar un cambio. ¿Por qué? La escucha activa se llama así precisamente porque requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte de estar ahí, de poner atención. Uno debe conseguir que su interlocutor, es decir, la otra persona con la que estamos hablando, se sienta comprendido y libre para expresarse, ¿verdad? Mucha gente confunde con una serie de estrategias de crear que está escuchando. No, no es eso. No es fingir estar atento, no es fingir, ay, sí, solo por estar oyendo, sino que es estar al mismo tiempo tratando de analizar, de pensar, de ponerme en el lugar de la otra persona, para que la gente se sienta libre de seguir hablando, incluso cuando tal vez no tengamos una respuesta y lo único que podamos ofrecer es nuestro oído. Ahora, hablemos sobre los efectos de la escucha activa. Bueno, primero hablemos de los obstáculos, perdón. Bueno, me pasé, quiero ver. No, primero los efectos positivos. La escucha activa no solo permite ampliar la información, es decir, saber más sobre lo que la persona me quiere decir, sino que también tiene un hermoso y maravilloso efecto curativo sobre la persona escuchada. Cuando escuchamos activamente, te das cuenta que sin hacer nada, la gente empezará a encontrar la solución a sus problemas. Tú estarás convirtiendo en un catalizador, es decir, en una persona que le está ayudando a la persona que está ahí a procesar sus sentimientos, sus emociones y hasta ayudarle a tomar decisiones. La mayoría de los problemas de la gente son dudas a la hora de tomar decisiones importantes y necesitan que alguien los escuche
para poder ellos escucharse a sí mismos. Espero que eso esté claro. Si no, pues claro, en las preguntas lo veremos un poco más. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para poder escuchar activamente? Bueno, primero es que hablar de uno mismo genera placer. Entonces preferimos oírnos a nosotros mismos que a los demás. Escuchar a nosotros mismos nos da placer poder hablar, nos da el control. Por eso a las personas les gusta más hablar que escuchar. El segundo obstáculo que existe es la creencia de que para caerle bien a los demás, entonces tenemos que sonar como que somos interesantes. Y mientras más hablamos, somos más interesantes. Cuando en realidad es más interesante hacer a la otra persona sentirse escuchado, hacerlo sentir que ellos son interesantes y que estamos interesados en lo que ellos tengan que decir. Para caerle bien a alguien, debes conseguir que la otra persona se sienta interesante. Déjame aclararte algo sobre las personas que hablan mucho cuando están contigo. Aunque quizás te caigan mal por ese motivo, la realidad es que probablemente es que algunas de ellas se sientan a veces hasta inferiores a ti y ellos tratan de compensar y ganarse tu aprobación e interés al hablar de ellos y sobre lo que hacen. Y les digo, a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando estamos nerviosos, a la mayoría de personas, cuando está nerviosa es cuando más habla y más quiere hablar de ellos mismos. Los terapeutas también consideran que la gente que habla en exceso a menudo lo hace para poder evitar sentir lo que está sintiendo. Entonces, digamos, la persona me está contando algo triste, algo que le pasó. Entonces yo, para no llegar a sentir eso y para que no me evoque el sentimiento que yo tengo de tristeza, entonces empiezo yo a hablar, a contar otra cosa, a decirlo o contar yo mi experiencia para evitar esos sentimientos que nos invaden. Eh, entonces muchas personas ocupan sus propias palabras para evitar profundizar en lo que están sintiendo. A veces es definitivamente no querer escuchar nuestra voz interior y la prioridad es ganar la discusión y no escuchar. Y eso pasa mucho. Ahora vamos a pasar un poco a lo que son unos métodos para escuchar activamente. Rogers y Farson definieron 3 formas de escuchar activamente. Uno es estar atento, ¿verdad? Algo obvio, pero que a veces se nos cuesta más ahora que hay teléfonos celulares, hay tantas cosas, entonces estamos haciendo 3 cosas a la vez y pues no ponemos atención. Entonces, el otro es tratar de encontrar el significado real de lo que escuchamos. Es decir, intentar entender tanto las palabras como las emociones que están detrás de la persona, ¿verdad? Ahora, lo otro que se nos llama en la escucha activa es responder a los sentimientos. ¿Qué es lo que esa persona me está dando en ese sentimiento? ¿Por qué me contestó de esa manera tan grosera? ¿Por qué será? Hay algo más allá. ¿Qué es, verdad? Eh, entonces, muchas veces no tenemos que responder al texto, sino que a esa emoción, ¿verdad? Hay algo más que escuchar. Gran parte de la comunicación, como lo dijimos al inicio, es no verbal. Ahora bien, ahora vamos a pasar a un poquito de las técnicas para escuchar activamente. Aquí tengo mucha información que les quisiera comunicar. No sé, quiero ver cómo vamos de tiempo. Vamos, eso me falta un poquitito. Lo primero es no juzgar, ¿verdad? Quizás lo más difícil sea lo más necesario. Escuchar sin juzgar a la otra persona o sacar conclusiones. Recuerda que cuando alguien habla, está usando el lenguaje para expresar sus pensamientos y emociones que siente en su interior y que a veces esas emociones no necesariamente vienen con las palabras precisas. Si alguien dice algo que te escandaliza, reconoce que te ha sorprendido, pero no lo juzgues. No digas, ay, qué tonto, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo hiciste eso, verdad? Eh, en el momento en que piensas o actúas como un juez, pierdes tu utilidad como receptor del mensaje. A la vez, no intentes forzar a una persona a hablar de algo de lo que no está preparado. Si esa persona no quiere hablar de eso, también se nota. Puede tener una reacción, por ejemplo, alérgica. No sé si han visto algunas personas que le empiezan a salir, se empiezan a poner rojas por toda la piel, por
o les empieza a temblar la mano, lo que sea, y uno ve que la persona no está preparada para escuchar. Entonces, una escucha activa no es, ajá, veo que estás temblando de la mano, así es que eso te pone nerviosa, así es que decime, lo vamos a hablar ahora. No, 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 no. En una escucha activa es darle el espacio a la persona. Ahora, esto es sumamente común. Resiste la tentación de dar consejos. Eso es específicamente importante en los hombres, ya que en los hombres, pero también en las mujeres, ya que nuestra actitud suele estar muy enfocada a la resolución de conflictos. De repente la esposa les cuenta algo que pasó en el trabajo y ya, bueno, entonces la próxima vez lo que tienen que hacer es bla, 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 y este es el plan, ¿verdad? No, tenemos que esperar, tenemos que dejar que la persona termine de hablar. Eh, la mayoría de nosotros cuando hablamos no lo hacemos para que no den consejos. Los consejos siempre están basados en un contexto que no tiene que ser el nuestro, ¿verdad? Además, cuando alguien aconseja de esta forma, suele ser porque desea hablar de sí mismo en lugar de escuchar. Es decir, ah, bueno, te pasó eso, bueno, a mí me pasó tal cosa, y entonces yo hice eso y empieza ya la conversación a ser sobre uno y no sobre lo que la persona nos está diciendo. La mayoría, eh, la mayoría preferimos encontrar nuestras propias soluciones y tan solo necesitamos a alguien que nos escuche para poder escucharlos nosotros y llegar a ellas. Si de todas formas crees que tienes una idea absolutamente fantástica que tienes que compartir, lo más aconsejable es pedir permiso al interlocutor. ¿Te gustaría escuchar lo que yo tengo que decir al respecto, verdad? Pero lo ideal es dejarlos hablar. Eh, de ahí el otro punto acá es interrumpir solo cuando sea imprescindible. Ese es otro ejercicio sumamente difícil. En la mayoría de las conversaciones, la gente te interrumpe constantemente, o se grite, o véanse los problemas de debate, ¿verdad? Los programas de la tele donde se están gritando. Cuando alguien interrumpe, está mandando los siguientes mensajes. Lo que tengo que decir es más importante que lo que tú estás diciendo. Esto no es una conversación, es una discusión y yo quiero ganarla. Así es que yo te tengo que decir esto aquí para que dejes de hablar. No me apetece escuchar los detalles de tu opinión, no tengo interés, ¿verdad? Como en el caso que les decía de la señora que me dijo, ¿verdad? Que mis creencias eh, eran esoterismo y otras cosas, ¿verdad? No me interesa, yo ya tengo la solución y tú has hecho esto y no quiero que me des nada. Pero cuando practiquemos la escucha activa, debemos de dejar que el interlocutor sea el que guíe la conversación, el que vaya dando el paso, no nosotros, que nos lleve hasta donde él quiere llegar a procesar esa información. También hay que evitar hacer preguntas o sugerencias que puedan interrumpir y conducir hacia otros temas, como por ejemplo, quizá también deberías de tomar en cuenta esto y lo otro, o esto me recuerda, ¿verdad? Esto siempre pasa, que hacemos referencia a anécdotas pasadas. Eh, Otra técnica es mostrar que estás prestando atención, usando técnicas como hacer referencia a lo que se recuerda. Por ejemplo, si este es un tema que ya ha pasado antes, entonces usted le puede decir, ah, sí, recuerdo cuando me contaste lo que pasó con tu esposo sobre tal situación. Entonces la persona se siente que ha sido escuchada cuando lo mencionaste anteriormente, ¿verdad? Otra cosa es parafrasear lo que la persona te ha contado. Por ejemplo, entonces tu hermana te hizo sentir mal, aunque suene tópico, por ejemplo, o decir palabras como, ah, ajá, ok, sí, y dejar que la persona se desahogue, que vaya hablando, ¿verdad? Comprendo, o cualquier otra palabra que nosotros usamos habitualmente, ¿verdad? Pero, y tener un lenguaje corporal abierto, ¿verdad? Le escucha, nuestros ojos viéndolos a ellos. Eh, y evitar frases que son súper típicas, y más nosotros como latinos. Ay, pobrecito, no te creo que eso te hizo tu hermana, qué feo, ¿verdad? Yo sé cómo te sientes. ¿Por qué? Porque ahí estamos interrumpiendo y estamos poniendo nuestro propio sentimiento. Y no son frases apropiadas cuando estamos practicando la escucha activa, ¿verdad?
ya que proyectan una actitud de condescendencia y no ayuda a la persona a avanzar. Simplemente le estamos diciendo, sí, pobrecito, aquí está, sí, está triste, usted me necesita a mí para que usted pueda ser mejor. No, cuando en realidad tenemos que empoderar a la persona. También debes sentirte cómodo con los silencios, porque los silencios le dan tiempo a la persona para procesar lo que quiere decir o la emoción que está sintiendo, ¿verdad? En cambio, a veces nos ponemos tan nerviosos y como estamos escuchando para responder, cuando la persona ya hace un pequeño silencio, ya, pero no, no te preocupes, todo va a salir bien, ya, y ya le estamos diciendo, ya que acabemos la conversación, todo va a estar bien, ¿verdad? Pero la persona lo que está con ese silencio está tratando de encontrar la palabra más precisa para expresar lo que está sintiendo. Entonces no hay que negarles la oportunidad de hacerlo, porque para ellos es un derecho poder expresarlo. Durante momentos de silencio, evitar tratar de terminar las frases de la otra persona. Eh, Cuando la persona haga la pausa, también eso hace, tratar de terminar las frases, pensar que pues ya terminamos, aquí acabó. Y otra cosa es evitar minimizar la trascendencia de la situación, con frases como, no te preocupes por eso, le das demasiada importancia. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es ayudarles a identificar sus sentimientos, a darles un nombre. Los sentimientos son más difíciles de adivinar, pero son muy importantes porque crean un mayor vínculo entre la persona que está siendo escuchada y el interlocutor, al demostrar empatía y que estamos participando. No te limites solo a repetir literalmente lo que acabas de oír. Debes intentar interpretarlo en términos de las emociones, lo que la otra persona puede estar sintiendo. La forma de hacerlo es muy sencilla. Por ejemplo, se trata de añadir una emoción a lo que acaba de contar. Por ejemplo, entonces te sientes triste o enfadado o alegre cuando esta persona hace esto, ¿verdad? Entonces ya le estamos diciendo, y aun si nos equivocamos sobre el sentimiento, la persona te va a corregir, no, no me da tristeza, me da frustración, ¿verdad? Entonces ya la gente le estamos ayudando a que saque esa emoción y vaya clarificándolo. Eh, por lo que me dices, debiste sentirte muy frustrado cuando no te invitaron a la fiesta de cumpleaños. Me dice, no, me sentí esto, lo otro, ¿verdad? Incluso cuando te equivoques, la emoción es muy útil porque la persona te puede corregir. Eh, y cuando hay una pausa y es muy larga, ¿verdad? Tal vez podemos decir, ¿qué exactamente es lo que te preocupa de esta situación, ¿verdad? En vez de hacer preguntas cerradas como, ¿ya encontraste la solución? Sí, no, ¿verdad? O sea, ¿qué es? ¿Verdad? Para poder ayudarle a la persona a abrirse un poco. Entonces, creo que con esto termino todo el tema. Y aquí yo quería darles unos pequeños ejemplos que los pueden ver aquí, ¿verdad? Hay un libro que yo se los recomiendo mucho, creo que como es de tiempo, que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Pero es importante decir que a los niños, así como a los adultos, se les hace difícil pensar con claridad o en forma constructiva cuando alguien trata de interrogarlos, culparlos o aconsejarlos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, lo voy a leer para ver si lo pueden leer bien, ¿verdad? Está una niña con su mamá, ¿verdad? Y le dice, alguien me robó mi lápiz rojo nuevo. Y le dice la mamá, ¿estás segura que tú no lo perdiste? No, no lo perdí, estaba encima de mi escritorio cuando fui al baño. Y bien, ¿qué puedes esperar cuando dejas las cosas tiradas por cualquier parte? Entonces le dice, sabes muy bien, ya antes te han quitado las cosas. No es la primera vez. Siempre te he dicho, guarda tus cosas de valor dentro de tu escritorio. El problema contigo es que nunca haces caso. Entonces, ¿qué le dice a la niña? Ay, no, ya déjame en paz. Y la mamá, ay, no, sos una niña impertinente, ¿verdad? Entonces, ahí le estamos. En este es un ejemplo de cuando alguien da una pregunta y un consejo, ¿verdad? En vez de una escucha activa. ¿Cómo sería la forma si la persona responde con escucha activa, ¿verdad? Entonces acá está el otro ejemplo. Alguien me robó mi lápiz rojo nuevo. Ah, lo dejé encima de mi escritorio cuando fui al baño y alguien lo tomó. Ok. Es la tercera vez que me quitan mi lápiz. Ah, ya veo.
Ya sé, a partir de ahora, cuando salga del salón, esconderé mi lápiz dentro de mi escritorio. Entonces, los niños, al igual que los adultos, en la mayoría de las veces ellos tienen su propia respuesta. Claro, hay momentos en que estos ejemplos tal vez sean diferentes, pero al hablar, al dejarles hablar, al escucharlos, ¿verdad? Ellos mismos van a encontrar su propia respuesta. Y yo les digo que tal vez para uno sea esto como no es posible, no pasa, pero sí pasa. Ahora tengo aquí otro ejemplo sobre eh, cómo hacerlo en vez de cuando negamos el sentimiento y cuando lo negamos. Y este libro de cómo hablar para los niños que escuchen es gratis, lo pueden buscar en internet y hay uno que está en PDF y explica más a detalle esto, ¿verdad? Eh, en este ejemplo vemos cómo una niña se le murió su tortuga, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden leer y ahí lo que podemos decir es que a veces, bueno, vamos a leerlo. Mi tortuga está muerta. Esta mañana estaba viva. Entonces el papá le dice, vamos, querida, no te alteres tanto. No llores, solo es una tortuga. Sigue llorando la niña. Ya basta, te voy a comprar otra tortuga. No quiero otra tortuga. Y entonces ahora el papá le dice, ahora está actuando de una manera irrazonable, no me está poniendo atención, ¿verdad? Ahora, ¿qué vemos en este ejemplo? Fíjense que acá tengo mis notas. ¿Qué vemos en este ejemplo? Bueno, vemos que el papá está negando el sentimiento. ¿Por qué? Porque a veces hay temas que nosotros no queremos hablar, ¿verdad? Es muy extraño, pero cuando exhortamos a un niño y también con los adultos para que hagan el lado sus sentimientos, es decir, ya no estés triste, ya no sientas nada, pensamos que con eso ya se soluciona todo, pero es lo contrario. Esos sentimientos que nosotros vemos como negativos, como que podría ser la tristeza o el enojo, no importa de la manera como lo hagamos, ay, no importa, ya deja de llorar, está bien. Nadie se ha calmado cuando le dicen cálmense. Es bien difícil que la gente se calme con la palabra calmar, ¿verdad? Pero cuando abrazamos el sentimiento y los dejamos vivir ese sentimiento, eh, eso calma. Pero cuando lo negamos, nada, no te sientas mal, ya no te sientas triste, la persona en realidad está más alterada. Ahora bien, vemos el ejemplo siguiente. Dice, mi tortuga está muerta. Esta mañana estaba viva. Ay, no, qué terrible. Eh, Era mi amiga. Entonces le dice el Señor, nos duele perder a un amigo. Ay, le enseñé algunos trucos. Y le dice, ah, sí, las dos se divertían mucho, ¿verdad? Le dice, le daba de comer todos los días. Realmente quería bien a tu tortuga. Entonces, la gente, en este ejemplo pequeño, vemos cómo el niño va procesando esa situación. Lo estamos dejando que se sienta triste y eso hace que se abra un poco más. Ahora bien, quiero ver cuánto me quedan. Son las 8:51. Yo aquí tenía unos ejemplos sobre situaciones que escuchamos y buscáramos palabras como que buscáramos el sentimiento que está detrás de esas palabras y después formas de cómo validar el sentimiento y no aconsejarlos. No sé, Padre Arturo, si podríamos hacer estos ejemplos con micrófono, si alguien quisiera participar o si prefieren pasar a las preguntas. Claro que sí, Lili, tenemos tiempo para esta actividad. Ok. Entonces, alguien quisiera, no sé, Padre, cómo ocupa los micrófonos, pero si alguien quisiera decirme, en este primer ejemplo estamos diciendo, odio la escuela y no quiero volver. ¿Cuál sería el sentimiento que la persona nos está expresando ahí? Quien quiera participar solamente enciende su micrófono. Sí, yo, Odio, padre. Adelante. odio, Bueno, pero aquello que está diciendo que odia. Ujú. Bueno, ajá, está diciendo odio la escuela, pero ¿qué pasará? Quizás puede ser, ¿qué sentimiento hay? ¿Verdad? Otro sentimiento también que podemos decir, que está De pronto ¿Asustada? asustado. asustado, exacto, que está asustado, puede ser también que esté, que no le ¿qué gusta la más? escuela. ¿Preocupado porque no lleva alguna tarea, algún trabajo? Exacto, que esté preocupado, que esté enojado, que algo O está pasó, ¿verdad? Entonces, asustado. ajá, ahora,
¿cuáles serían las palabras que validarían ese sentimiento que ustedes le podrían decir? Por ejemplo, ¿alguien que se le ocurra alguno? Sí. Entonces, no puede hacer, ¿qué le puede decir? Pero vamos, cuéntame qué te pasa en la escuela, ¿por qué no quieres ir? Dime un motivo. Exacto, pero entonces ahí está haciendo una pregunta, ¿verdad? Ujú. Entonces no estamos validando el sentimiento, sino que estamos preguntando y a veces, ya sea un niño o un adulto, está tan alterado que más preguntas lo alteran más. Así es que, ¿qué otra opción podría ser? ¿A alguien más se le ocurre por ahí en lo que hemos visto sobre validar los sentimientos? Una expresión como, sí, hay momentos en que nos sentimos cansados. Ujú, eso puede ser, exacto. Debemos, ¿Otra persona que quiera compartir? debemos de platicar con él primero para saber cuál es el motivo por el cual no quiere ir a la escuela y la odia. Ujú, exacto, pero como no le podemos preguntar ni aconsejar, sino que lo estamos escuchando, ¿qué otra forma podrían ocupar? Puede ser un abrazo afectivo, que como las primeras imágenes que mostraba, en vez de, o sea, nuestra comunicación es a través de gestos, articulaciones, abrazos o expresiones de cariño, y mencionar, quiero escucharte, si así lo deseas, no una pregunta, sino estoy dispuesto a escucharte y estoy para apoyar, ¿no? Exacto. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, también podía ser que decirle que le entendemos y que alguna vez también cuando fuimos niños también nos pasó lo mismo. Ok. ¿Se acuerda? Bueno, y no es que los esté regañando ni nada, ¿verdad? Pero si vamos al pasado, ¿se acuerdan en la parte donde no interrumpimos diciendo, a mí también me pasó eso? Porque no somos esa persona, ¿verdad? Sino que estamos poniendo atención. Entonces, normalmente esa sería nuestra respuesta, pero esos son el tipo de respuesta que tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, una forma que podemos Sí. validar el sentimiento, ¿verdad? Sería, odio la escuela, ya no voy a volver. Veo que te sientes bastante molesto. Entonces, ahí le estoy validando el sentimiento. No le estoy diciendo, ¿y por qué te sentís enojado, verdad? O por qué, decime por qué pasó, si no le digo, veo que te estás sintiendo molesto. Entonces, eso abre a la persona a decir, sí, me siento molesto por esto, por lo otro. O que la otra persona diga, no es que me sienta molesto, me siento triste, ¿verdad? Entonces le estoy validando el sentimiento, no le estoy imponiendo cómo yo me siento, ni tampoco le estoy haciendo un montón de preguntas. No sé, yo sé que esto es muy corto, por eso los invito a leer este libro sobre cómo aprender a escuchar para que las otras personas hablen, ¿verdad? Porque lo hemos hecho muy sintetizado. Ahora, veamos el otro ejemplo, pero veo que van por el buen camino. Mi jefe es de lo peor. Me pidió que hiciera ese reporte otra vez. Lo he intentado cientos de veces y nunca me sale bien. Nunca funciona. Renuncio. ¿Qué le dirían a esa persona en una forma de escucha activa? Validando el sentimiento. Primero veamos qué sentimiento está detrás de todas esas palabras. ¿A alguien se le ocurre algún sentimiento que esté detrás de esas palabras? Frustración. Frustración. Exacto, La frustración. persona está frustrada. Ujú. Entonces, Está, ¿cómo le valería? Porque la persona, una cosa, se siente frustrada, pero la persona no sabe en ese momento que se siente. Entonces, nosotros al validarle el sentimiento le damos la oportunidad de realizar, sí, ¿verdad? Me siento frustrado. Tal vez le digan, no, estoy enojado, ¿verdad? No sabemos. Pero ¿cómo le podríamos validar el sentimiento a esa persona? Reflejárselo. ¿Qué frase podríamos escuchar? Trata de hacerlo, tú puedes. Ok. Trata que hacer lo que puedes. ¿Eso sería un consejo? Pues yo lo he realizado de esa manera y sí me ha funcionado. A veces trabajo en la secundaria como profesor y pues me ha resultado porque muchas veces, digamos, pues, traspolando a la escuela, los alumnos es lo que hacen también lo mismo. Trabajan y trabajan y no lo pueden hacer. Entonces ellos se sienten frustrados. Pero cuando ya uno les pone un ejemplo, motivándolos, no tampoco dirigir, no, digamos, hazlo,
sino motivando, sabes que tú puedes, eres bueno, todos somos buenos. Me has resultado porque lo logran hacer, cuesta, pero lo logran hacer. Ok, sí, y esa es una técnica, pero en la escucha activa estamos buscando que la persona se sienta escuchado más que nosotros darle una respuesta inmediata, sino que esa persona, ¿se acuerdan lo que hablábamos de que con la escucha activa podemos hacer un cambio en la persona, ¿verdad? Que vea el mundo diferente. A veces nosotros pensamos que solo dando consejos vamos a poderlo hacer o haciendo preguntas, pero la realidad es que la persona probablemente tiene la oportunidad de buscar esa respuesta, estar abierto. Entonces, si le decimos, lo puedes hacer mejor, le estamos dando un consejo, pero en la escucha activa estamos tratando de validar el sentimiento. Entonces, si decimos que lo que está abajo de esto es una frustración, ¿cómo podríamos validar el sentimiento y darle cuenta a la persona? Se ve que estás frustrado, ¿verdad? Se ve que estás molesto. Porque estamos tratando que la misma persona llegue a abrirse para ella encontrar su propia respuesta, que es diferente. Por eso les digo, hay diferentes papeles en los que podemos escuchar, pero si solo le decimos a la persona, tú lo puedes hacer, ya está bien, le estamos minimizando lo que siente. Le estamos diciendo, aunque suene, yo sé que es muy difícil para muchos ver esto ahorita porque es un tema un poquito complejo, pero al decirle de un solo, hacerlo de esta forma, hacerlo de la otra, no dejamos que la persona sane al hablar sobre lo que le está pasando, ¿verdad? No sé si me voy a entender o tienen una pregunta aquí. Claro, Lili, sí te entendemos. Pasa que es difícil cómo responderle de una a una persona que tiene ese sentimiento de frustración. Pues yo haría, lo abrazaría y esperaría a ver qué más me va a contar y esperar a que él mismo me diga qué va a hacer. Exacto. Ujú. Muy bien, sí. Entonces, la respuesta a eso sería, se ve que te sientes muy frustrado en tu trabajo. Entonces, la persona que va a hacer, la vamos a dejar que se siga desahogando. Muy probablemente le va a decir, sí, me siento frustrado, me siento enojado por esto y lo otro, y van a seguir hablando. Entonces usted le dice, muy bien, ajá. Y entonces, cuando esa emoción sale, ¿verdad? Cuando ya puedo expresar todas mis emociones, entonces me calmo, ¿verdad? Porque si nosotros le evitamos sentir que se sienta frustrado, como no te sientas así, da gracias a Dios que tenés trabajo, ya no sientas. Entonces, ¿qué? Todas esas emociones se quedan adentro y esas después salen como dolores de cabeza, problemas cardíacos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona no ha podido vivir la emoción. Imagínense cuando una persona se muere. Cuando una persona se muere, uno tiene un gran dolor. ¿Y qué es lo primero que a veces uno le va a decir a la persona que se le ha muerto un familiar? Ya vas a estar bien, todo se va a pasar. Entonces la persona que se va tragando el dolor, se va tragando y nunca le damos la verdad de decir, uno dice que lo va a ir a acompañar, pero uno le va a decir, no, ya no sintas. No, sentir que estás triste está mal. Entonces no nos damos cuenta, pero a veces sin querer hacemos eso. ¿Qué es lo mejor si una persona ha perdido algo? Siento mucho lo que estás pasando, ¿verdad? Se ve que es un momento muy difícil para ti. Esas son palabras. Entonces, sí, la verdad que es un momento difícil para mí y por esto, lo otro, para que vive la emoción. Cuando Dios ha sido tan generoso que Dios nos ha dado un cuerpo perfecto y el cuerpo funciona tan perfectamente que si nosotros no vivimos la emoción que estamos sintiendo en ese momento y no la podemos expresar, sale por otro lado, ¿verdad? Alrededor de nuestro cuerpo tenemos una cosa que se llama neurotransmisores y ese enojo que no salió cuando quería salir, después le sale, como les decía, en un problema digestivo, en un problema de cabeza, problemas del corazón. ¿Por qué? Porque yo siempre contento, ¿verdad? No quiero vivir esa emoción y mucho se lo ponemos a nuestros niños, ¿verdad?
Bueno, no sé, padre, cómo está el tiempo o si alguien tiene, no sé si es hasta bueno, aquí son las 9, si terminábamos o si hay más espacio. Si quieres podemos terminar el cuarto ejemplo y después pasamos a las preguntas. Ok. Bueno, el siguiente es, me gustaría darle un puñetazo a Carlos. ¿Qué le dirían al niño o al señor que Carlos es su jefe? ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería el sentimiento que está de fondo ahí? Enojo. Enojo. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la palabra para abrirlo que habla sobre su enojo? ¿Qué frase sería la que podríamos escuchar? Yo te ayudo. Dáselo. Te veo muy Tú enojado con dáselo, Carlos. hombre, total. Bueno, al Libera que dijo tus al final, emociones. te veo que estás enojado, Carlos. Eso sí, porque le abrimos a decir, sí, me siento muy enojado porque este señor, y lo escuchamos y dejamos que hable y que saque eso que tiene que sacar. ¿Por qué? Porque si no lo dejamos sacarlo, ¿saben qué va a pasar? ¿A quién se le ocurre? ¿Ah? Va a tener un dolor de cabeza más fuerte en la noche. Sí, porque le va a ir a dar el puñetazo a Carlos. Se va a enfermar. Sí, pero también le va a ir a dar el puñetazo a Carlos. ¿Se va a comprometer? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que hable de eso y ya uno se calma porque ya le salió, ¿verdad? Entonces ya después, ay, la verdad que me molesta, pero bueno, ya, ¿verdad? O lo que sea que sea. Pero si no lo dejamos vivirlo, la siguiente vez que vea a Carlos, sí le va a dar su puñetazo. Ok. Ahora, el siguiente es, me han aceptado en la universidad que quería, pero no sé si deba ir. ¿Qué piensan cuál es el sentimiento que está de fondo? Está indeciso. Ujú, La duda. exacto, exacto. Ahora, ¿cuál sería la forma en que le podemos abrir para que esa persona pueda seguir hablando del tema? ¿Cuál creen que sería? Me siento indeciso. Ujú. Se ve que estás indeciso sobre qué universidad ir. Entonces la persona, sí, es que no sé si esto, y le va a empezar a contar los pros y contras sobre por qué ir a esta o por qué ir a la otra. Y después de todo esto, la persona misma va a llegar a la conclusión en cuál es la que le parece. O tal vez no llegue, pero va a tener una oportunidad más clara de ver por dónde está. Y uno simplemente lo tiene que acompañar. Ah, ya veo, sí, muy bien. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que necesita procesar, ¿verdad? Es ese momento de procesar que a veces nunca en nosotros, tal vez de chiquitos, nunca nos dieron tiempo, ¿verdad? De procesar ese sentimiento o lo que queríamos. Bueno, ese era mi cuarto ejemplo. No sé si alguien tiene preguntas o dudas. Mi pregunta sería si cuando escuchamos frases como estas de los ejemplos, Ujú. debemos ayudar a la persona como a identificar el sentimiento. Eso, por ejemplo, mi jefe es el peor. Ok, estás enojado o te siento enojado, no sé, ¿verdad? Porque de pronto yo lo que le diría es, bueno, sí, los trabajos nos exigen a veces un poquito más de nosotros, ¿verdad? Entonces, no sé si es empezar primero por el sentimiento o por dónde. Sí, primero se empieza por el sentimiento, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos, quiero ver acá, ya no sé qué hice con mi presentación. ¿Todavía la ven? ¿Sí o no? No, bueno. No, No. pero si quieres reintentar. No, está bien. Es identificar el sentimiento. ¿Por qué? Porque en una escucha activa, el dar un consejo a la primera es estar diciéndole a la persona, ¿sabes qué? Tú, yo soy la que tengo la solución a tu problema. Yo soy quien sé más sobre cómo tú te sentís. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el anterior, verdad? Cuando empezamos a decir ya nuestras opiniones, a mí me pasó eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya no estamos poniéndole atención a esa persona que nos está diciendo, me siento frustrado, sino que ya ahora estamos hablando de nosotros. Si yo me sentí frustrado porque en mi trabajo y toda la gente tiene eso, entonces
¿de quién estamos hablando ahora? De mí. Ya no estamos hablando de esa persona. Ya no le estoy poniendo atención a lo que esa persona me quiso decir. Y piensen ustedes en ocasiones en que algo les ha pasado y lo único que quieren es hablarlo. Y empiezan a hablar y la persona ya le está diciendo, no, mire que usted, la verdad que esa decisión que tomó, error que ha tomado, no me parece, no sé. Entonces que usted ya mejor ni le cuenta nada, se quedó con todo eso. No hubo alguien que de verdad escuchara su situación, le dejara procesar y le ayudara a usted mismo a encontrar su propia solución. Porque ¿qué es lo que queremos? Nosotros no queremos gente dependiente de nosotros para solucionarle la vida, especialmente nuestros hijos, ¿verdad? Además, ¿quién sabe? Esta persona puede venir con una solución que es basada en su propia realidad. En cambio, nosotros, en nuestra propia vida pequeña que hemos tenido, no hemos visto esa solución, ¿verdad? No sabemos toda su historia. No sabemos qué otras habilidades tiene. Y es como imponer nuestra idea, nuestra forma de vida, cómo yo haría las cosas en la otra persona. Pero escuchar de verdad, escuchar, oír, escuchar con amor, eso es otra cosa. Es hacer sobre la otra persona. Y espero que eso responda a su pregunta. Va a haber un momento en donde podemos dar el consejo, pero cuando se nos dé la oportunidad, ahí decía, por ejemplo, ustedes, ¿quieres que yo te diga lo que yo veo de esto? ¿Verdad? Pero que la persona, es darle ese espacio a la persona, no quitárselo uno. Sí, Lili. Perfecto, muchas gracias. Yo sé que es difícil y es muy difícil para todos, en especial con los niños. Los queremos regañar de una. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y para qué? ¿Verdad? Cuando en realidad, veo que estás molesto. ¿Okay? Y que le digan. Por ejemplo, en temas, por ejemplo, a veces que decirles de sexualidad en los niños o en otras cosas, empieza, ay no, pero yo ya te dije que de ese tema no hables con nadie. Y no. Y a saber qué es lo que el niño le quería decir y ya nunca lo volví a escuchar. Y esa oportunidad pequeñita que tuvo de poder escuchar qué es lo que él está entendiendo sobre sexualidad en ese momento de su vida, lo siento, pero ya no la va a volver a escuchar nunca jamás, porque el niño le va a dar miedo volverle a hablar a usted. ¿Por qué? Porque le va a dar el sermón de la vida, lo va a castigar, lo va a regañar. Y entonces, si había una duda y una creencia errónea de la realidad, pues ya no vamos a poder tener la oportunidad de aclararla después, porque no lo dejamos hablar. Oye, Lili, conforme a lo que acabas de mencionar, de hecho, dentro de los obstáculos de la comunicación, yo pondría lo que viene siendo la educación, ¿verdad? Porque habló de mí, hay en 67 años, ¿verdad? O sea, donde uno creció siempre no a base de sentimientos, sino que no te dejan manifestarlo, ¿verdad? No, los niños no lloras, no te agarres ahí, no hagas esto, lo que acabas de mencionar, ¿verdad? O sea, digo, esto último que dijiste, es educacional también, ¿verdad? Entonces, la misma educación misma nos ha castrado nuestro pensamiento y nuestro desarrollo como ser humano, ¿sí? Entonces, ese yo creo que sería una base fundamental que en la escucha o en nuestra forma de comunicarnos, ver la cuestión del sentimiento. Porque cuando tú hablas de que no quiero ir a la escuela, hay algo, hay un sentimiento que la persona trae en sí, ¿verdad? Y que lo está ahogando, ya sea escuela, ya sea laboral, ya sea de amistad, ya sea familiar. Hay un sentimiento y hay que descubrirlo, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo contigo en no dar la solución, ¿verdad? Sino hacerla como el psicoanalista, ¿no? Deja que la otra persona hable y empezar a soltar, empezar a hablar, empezar a expresarse, ¿verdad? Puede encontrar que la misma persona encuentre la solución de la cual siente la frustración o el problema que esté viviendo. Excelente, muy bien. Sí, eso es lo que queremos. Se nos ha dicho que no tenemos que sentir, pero Dios nos dio todos estos sentimientos, nos creó con esta belleza de sentir y a veces pensamos
que la tristeza, el enojo, la frustración son cosas malas, pero en realidad no son malas, ¿verdad? Las tristezas nos hace ver que nos importa algo, y si lo hemos perdido es porque nos importó, porque había algo. Entonces, siempre pensamos que son negativas, pero no son negativas, es parte del vivir. Por algo Dios nos la dio, ¿verdad? O el estar enojado. Es que todos tenemos derecho a enojarnos. Todos, hasta Dios mismo se enojó. Miren a Jesús cuando estaban todos los vendedores afuera del templo. Les dijo, ¿verdad? Esto no está bien, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de nuestro ser humano. Entonces, si yo tengo derecho a sentirme enojado, ¿cómo es posible que no dejo que la otra persona también lo sienta? Pero hemos crecido, y más que todo, tristemente, en nuestra cultura hispana, a los hombres se les ha dicho que no sientan, porque creen que la mayoría de hombres mueren de infartos, ¿verdad? Porque los hombres no hablan de sus sentimientos. Y eso se va acumulando. En mi país hay un dicho que dice, el cuerpo siempre te va a pasar factura. ¿Qué quiere decir? Si algo que no viviste, algo que no procesaste, ese sentimiento que no lograste sacar, va a venir después. Viene y está científicamente comprobado, ¿verdad? O sea, no les estoy hablando. ¿Por qué? Porque no nos han dejado sentir. Y está bien si está triste, si está, ¿verdad? Hay un nivel, claro, ¿verdad? Pasa un tiempo. Pero no podemos decirle a la gente, vaya, se murió usted, vaya, ahora ya siéntase bien, ya está bien. No, es un proceso de duelo, ¿verdad? Un divorcio y queremos que la persona ya se sienta alegre o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pero es difícil, es generacional. En las generaciones pasadas, pues no había pensar en esos sentimientos. Y ahora vemos cómo las nuevas generaciones, gracias a Dios, están siendo más abiertas, pero aún así se coarta ese sentimiento. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, Lili, yo. No, más que una pregunta, es como un aporte, porque nosotros como laicos comprometidos, que somos evangelizadores, que es lo que el Papa nos manda hacer, o sea, ir a evangelizar, y de pronto encontramos una persona en cierta situación, y realmente es importante este tema, seguirlo de pronto descubriendo más, o sea, porque no basta con un solo día, sino más. Porque a veces no escuchamos a la otra persona en su sentimiento, en lo que está sintiendo, sino que todo va a estar bien, lo que tú dijiste, todo va a estar bien, todo es importante nosotros como laicos comprometidos aprender a escuchar a la otra persona para entenderlo, para comprenderlo y para que esa persona se sienta a gusto al lado de uno explicándole y contándole lo que se siente. Porque, o sea, realmente pues, a la largo de la vida de nosotros todos los latinos, como dices tú, hemos tenido ciertas creencias de que los hombres son los que tienen derecho, en el sentido, por ejemplo, de cuando nos criaban a nosotros. Ustedes niñas no pueden estar ahí afuera jugando con los niños, porque no, que cuidado que no sé qué. En cambio, los niños sí, vayan a jugar y vayan, diviértanse. ¿Me entiendes? Entonces, ya eso es una parte que es difícil de hacer salir de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros como laicos comprometidos deberíamos estar como muy pendientes de estos temas y estudiarlos profundamente y leer el libro, ejercicio, cómo uno puede hablar a esa persona, cómo puede escucharlo. Y te cuento que sí quedé impactada con este tema hoy. Quiero seguir escuchando más. Perfecto, sí, esa es la idea. Por ejemplo, yo siempre les digo a la gente, a veces hay alguien que ha dejado de ir a la iglesia por mucho tiempo y a veces hay gente que viene y le dice, ay, por fin apareciste. Vaya, qué milagro, ¿verdad? Lo que le está diciendo es, vaya, o sea, no te importa, pero por fin llegaste. Eso es lo que le estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Entonces, cuando me estoy comunicando en ese sentido, le estoy diciendo eso. Va, ahora, una persona que usted va a visitar a las casas y le dice,
mire, y bueno, pues nos gustaría que viniera. No, es que fíjese, es que no sé qué, es que a veces que no me siento como bien a gusto. ¿Qué le está diciendo a esa persona? A veces que a veces no sabe decir el sentimiento, que probablemente no se siente parte de, ¿verdad? A veces en el mismo grupo pensamos, ¿por qué esta persona no participa? ¿Por qué no habla? Vaya, usted hable. Así le decimos, en vez de, ¿por qué será que entonces le preguntamos, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Qué le pareció el grupo? Esas preguntas de apertura, pero después la persona, si uno lo escucha o lo que sea, se va a dar dando cuenta, es que una vez puede ser que estando ahí lo juzgaron por lo que dijo la primera vez, ¿verdad? O porque dijo San Mateo en vez de San Lucas, entonces ya se cogió y ya nunca más volvió a hablar, ¿verdad? O sea, pero son esos pequeños detalles y por eso esa apertura activa a escuchar, ¿verdad? Como digo, en esa conversación de almuerzo, que le digan a uno eso, uno, pues yo me sentí ofendida, yo todavía me siento un poco ofendida que me digan que creo en el esoterismo, cuando ni siquiera me dejó expresar, ¿verdad? Entonces, es de escuchar y ver en esa reacción de la otra persona, ¿verdad? Esa parte corporal, ¿cómo llega a la iglesia? Voy a la iglesia, la persona llega toda agachada, todo así, ¿verdad? ¿Qué está detrás de eso? ¿Cómo podemos hacerlo sentir más cómodo, más bienvenido? Y eso es solo escucharlo, sin sentir ese juzgar. Y yo sé que hay muchísimos más ejemplos, hay muchas cosas más. Bueno, pero yo no quiero seguir hablando, porque si no, no escucho. A ver, alguien más. Algo que quería como aportación, ¿verdad? O como comentario en sí, referente a lo que viene siendo la comunicación, ¿verdad? Que ya lo dijiste de un principio, ¿verdad? Que es el intercambio de palabras o pensamientos oral con lenguaje corporal y tono de voz, ¿verdad? Porque cuando en los porcentajes que se habla en cuanto a la comunicación, el 65% es corporal, el 30% es verbal y solamente el 5% contiene lo que yo quiero expresar. Exacto. Exacto, ahí sí, lo ha dicho todo muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Mi esposa. Yo considero que es muy importante. Me gustó mucho su tema, tan simple, tan sencillo, que se aplica mucho en la familia, pero también, además de nuestro trabajo pastoral, se aplica mucho en nuestro trabajo. Yo trabajo todo el día tratando de entender lo que la gente quiere que yo le ayude, porque empiezan y demoran demasiado para decirme esto es lo que quiero. Tengo que estar atento a decir, usted que me está hablando por esto. Y muchas veces si no soy paciente, en lugar de 5 minutos la llamada me toma media hora. ¿Por qué? Porque los hice enojar, porque no los escuché, se sienten ofendidos y luego hablamos más tratando de calmarlos en lugar de haber usado desde el principio la empatía. Cuando me hablan, por ejemplo, al fin me conteste usted después de 45 minutos esperando en el teléfono. Si yo no digo nada, la persona va a decir no me escuchó. Entonces le digo, lo siento, espero que su llamada sea corta, que en pocos minutos le pueda ayudar, lo lamento mucho. En verdad, pues no era mi culpa que estuviera esperando 45 minutos, pero yo soy quien representa los 45 minutos de espera. Yo pienso que todas estas técnicas las podemos aplicar en todo, pero también no podemos olvidar que las mujeres hablamos más, tenemos más necesidades. O sea, que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Aplacarnos, no hablar tanto, pero también nuestros pareja debe entender que nosotros hablamos más con palabras y ellos hablan más con acciones. A veces él habla algo y yo me preocupo porque es demasiado. Yo lo elaboro más, porque necesito usar muchas mis palabras. Él diría, renuncio a mi trabajo.
y yo diría, lo estoy pensando, yo no sé qué hacer. Él sería más al grano. Entonces también tenemos que pensar eso en nuestros, a quien estamos escuchando. ¿Es una mujer o es un hombre? ¿Es un niño o es tu supervisor? Porque no puedes tratarlos igual o escucharlos igual. Yo creo que debemos ser un poquito inteligentes. O sea, cuando somos los que vamos a escuchar, de distinguir por dónde vienen. Yo hablo mucho y él me dice, ajá, sí, ya. ¿Cómo me enoja? Que yo todavía no he terminado y él ya determinó cuál fue la solución. O sea, y yo me pongo del otro lado. ¿Qué hubiera yo hecho si él hubiera hablado tanto como yo hablo? Entonces, yo creo que tiene uno que pensarlo más que nada cuando uno va a decir algo ahora después de la clase. Bueno, yo lo que le diría que sí es cierto, muchas de las mujeres tienden a ser más verbales. ¿Por qué? Porque se nos educó y nuestra forma de crianza ha sido más verbal. Nosotros, a las mujeres se nos ha permitido tener sentimientos, hablar de nuestros sentimientos, y esto es socialmente aceptado. Entonces, obviamente las mujeres tienen más habilidades de eso porque vienen de mucho más tiempo. A los hombres no se les ha permitido expresar sus sentimientos tanto como a las mujeres. Pero esto no quiere decir que sea solo algo de hombres o mujeres, sino tiene que ser más en la personalidad. Porque también hay hombres que hablan mucho y que están muy abiertos sobre sus sentimientos. Entonces, más que el género, también va a la personalidad. Hay gente que es más introvertida y extrovertida. Hay mujeres que no le van a decir nada, ¿verdad? O que no van a hablar. Entonces, sí, tiene razón en el sentido de que tenemos que ver y tratar de escuchar a la persona que tenemos enfrente, saber quién es, ¿verdad? ¿Cómo es escucharla? Y al escucharla vamos a saber cuál va a ser nuestra mejor forma. Y como dice, la mayoría de las veces, si alguien le va a venir a contar algo, lo primero es que quieren desahogarse. Dejémoslos. Y no encontrar de un solo la solución. La mayoría de las veces nadie quiere que le diga qué quiere hacer. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe qué es lo que quiere hacer. Ya tiene su respuesta. Lo que quiere es validar lo que ellos están pensando y sintiendo. Ok, hay momentos como suicidios y cosas así que pues es diferente la situación, ¿verdad? Pero en la mayoría sería por ahí. ¿Alguien más? Yo nada más que no tengo bueno, no me pude conectar, no supe cómo conectarme bien. Yo agradecerle mucho el tema, fue muy rápido para mí, pero o sea, sí me gustó mucho, me gustaría que lo ampliara un poco más, tal vez en alguna otra ocasión, y es muy interesante porque yo creo que todos tenemos el día a día que escuchar a alguien. En mi caso convivo con muchas personas a quien justamente es lo que dice. O sea, lo importante es lo que ellos dicen, su preocupación, su problema es más importante. O sea, son personas que hablan y quieren estar hablando siempre, porque me decía una señora, es que yo toda la semana estoy sola. Dice, y el único momento y el único día que yo puedo platicar es cuando yo te veo. Y entonces, o sea, para ella lo más importante es desahogar todo lo que trae, ¿no? De 8 días, me lo junta de 8 días. Entonces me dice, y dices que hasta la cabeza me duele, dice, pero es que si no platico, a nadie se lo puedo platicar. Y entonces es ahí cuando uno tiene que tener la escucha activa, ¿no? Y a veces cuando uno no lo sabe manejar, y uno a veces así, y es lo que sucede, interrumpe y quiere dar el consejo que no nos piden. Entonces, pero sí, sí es importante el escuchar. Para mí ha sido este tema para mí en este momento ha sido muy útil. Entonces, pero sí me gustaría que fuera, no sé, más complementario, con un poco, ¿cómo le diré? Más extenso, tal vez. Ándele, más profundo, exactamente, más profundo. Y yo le agradezco mucho, y sobre todo al padre Arturo, que siempre está muy pendiente de todos los programas, para que de repente no me puedo conectar, pero sí lo escucho, abro YouTube cuando tengo el tiempo y lo escucho. Voy un poco atrasado en los temas, pero sí lo voy escuchando. Entonces, muchas gracias.
No, gracias a usted. Y de eso le diría dos cosas. Número uno es que qué privilegio ser la persona a la que alguien le tenga tanta confianza de contarle todas sus cosas, ¿verdad? Pienso que eso es un privilegio y a veces uno no lo piensa, pero quizás ese sea su ministerio, ¿verdad? Quizás eso es en donde Dios lo está llamando para esa persona, ¿verdad? Donde usted está haciendo esos oídos que ella necesita. Yo sé que a veces cansa, a veces está, pero pues también hay que verlo como ese privilegio, ¿verdad? Que nos han dado de ser esa persona con la que se pueden desahogar. Uno. Y dos, sí, el tema es sumamente amplio. Yo le voy a dejar al padre, o le voy a mandar al padre el PDF del libro que les digo de cómo es sobre niños, pero mucho se aplica a se puede explicar a los adultos, que es cómo dejar cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Pero acuérdense que muchos de nosotros, hay muchas cosas que no superamos en la infancia, que todavía seguimos en nuestra infancia y estamos en ese rol. Entonces sí aplica a los adultos también completamente. Pero sí es un tema muchísimo más profundo, yo le quería darle como la idea, ¿verdad? Para que ustedes adelante sigan pensándolo, porque hay una frase que yo aprendí en un curso que era sobre cómo detectar abuso sexual. Y yo sé que ese es otro tema que la gente nunca quiere hablar de eso, pero es la realidad, ¿verdad? Y la frase decía, uno no ve lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, yo antes de esta charla, quizás muchos de ustedes no veían que tal vez siempre somos el primero que damos el consejo, el primero que negamos el sentimiento, que no dejamos que la gente sienta. ¿Por qué? Porque no conocíamos eso. Pero ahora somos diferentes, porque ahora podemos ver eso, porque ya lo sabemos. Entonces quiero que si algo se lleguen también es esa frase, uno no ve lo que no conoce. Si uno no conoce sobre estos temas, no puede ver y no puede cambiar. Y sobre todo esto que dijo de lo del libro de los niños, para la escucha de los niños, me vino a la mente que finalmente todos traemos un niño interior herido. Y yo creo que sí, para mí sí sería muy útil, pues me interesa leerlo. Y pues sí, le digo, y a mí no me cansa escuchar a esa persona, o sea, yo le escucho, pues ahora sí que, pues, o sea, se puede decir con gusto, y sí me aflige que tenga tantos conflictos, tantos problemas, sentimientos que no pueda platicarle a alguien más. Y pues para mí es un privilegio escucharla, o sea, no me cansa, pues. Entonces, pero pues sí, yo le agradezco mucho el tema que abordó y esperaré el PDF. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto. Aquí creo, ahorita estaba buscándolo para ver si se lo puedo mandar. Yo lo subí al chat a Lili, el PDF ya lo puso, ok. del libro, pero en el caso de que, porque a veces sucede que si están desde su teléfono, por ejemplo, en Zoom, no lo pueden descargar. Lo que podemos hacer es que en el chat mismo nos pueden dejar ya sea un email o un número de WhatsApp y se los enviamos con mucho gusto. Sí, porque hay un PDF gratis de ese. Es un libro en inglés, pero está todo traducido al español, lo tiene una organización. Ajá, ya lo puso ahí el padre. Muy beneficioso para empezar en este tema. No van a encontrar todas las respuestas, pero es un proceso y definitivamente ayuda en las relaciones. Chuche, ¿tú querías preguntar algo? Creo que ya comentaron algo, padre, pero se me hizo muy interesante esta parte del niño o el jovencito que quería dar un puñetazo. Estaba tan enojado que quería dar un puñetazo. Y entonces Lili dijo, ¿cómo? Bueno, lo que me quedó la idea, si puede comentar más, es cuando una emoción no se comenta, cuando una emoción no es validada o así analizada, la acción se lleva a cabo como el chico pues le hubiera dado el puñetazo. Pero me quedé pensando que lo viera. Sí, como en otras ocasiones, bueno, no nada más en el caso de puñetazos, sino otras acciones que puedan ser llevadas a cabo si la emoción no se comenta o no se identifica. Eso, si puede comentar un poquito más. Hay un libro que se llama, está en inglés, pero que se llama
bueno, mucho se nos habla a nosotros que las emociones las tenemos que controlar, ¿verdad? Que tiene que controlar usted su enojo, entonces uno tiene como esa doble estrés de que, además de que me siento enojada, tengo que controlar que me siento enojada, entonces me siento culpable por sentirme enojada, y es una cosa que se va dando adentro del cuerpo, ¿verdad? Pero lo que se ha descubierto en estos últimos años es que no es de controlar la emoción, es de abrazar la emoción y aceptarla. Y en el momento en que uno acepta lo que uno siente, lo que yo estoy viviendo, y acepto eso, entonces yo voy a poder dar un paso adelante y caminar. Entonces voy a buscar, le voy a decir al padre, pero hay un libro y han hecho la traducción al español de esta expositora, aunque no está todo, que ella habla sobre como la flexibilidad de ver esas emociones, ¿verdad? De aceptarlas y tomarlas uno y vivirlas. ¿Por qué? Porque si uno no la vive en ese momento en que lo está sintiendo, va a venir después. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un ejemplo de los matrimonios, que creo que es donde se nota más lo explosivo que puede ser una emoción. Nos enojamos esta vez, ¿por qué? Porque, ay, qué sé yo, puso el cepillo de dientes donde no me gusta y ahí no me gusta limpiarlo y entonces, ay, me cayó mal, pero no le digo nada, ¿verdad? Y me quedo, ay, pero qué barbaridad. Y el siguiente día, ay, los calcetines por el otro lado no me gustan. Y entonces, ya como a la tercera semana, que nunca le dije que todo me lo iba guardando, qué sé yo, el señor vino y puso las llaves donde no era. ¿Y por qué pusiste las llaves así? Si es que sos el peor. Esta casa parece un chiquero. Ya no aguantamos, que no sé qué. ¿Por qué? Porque el enojo no viene de que... Y el Señor es como, pero si solo puse las llaves donde, donde no era. ¿Por qué? Porque la emoción que salió de ese momento no es de las llaves, es de las otras veces que se ha venido acumulando, que no se trabajaron, ¿verdad? Ese es un ejemplo como bien básico para que vean. De todas esas otras veces que no se trabajaron, que no se hablaron, que no hubo una solución, y entonces todo viene y sale como un volcán, ¿verdad? Ahora imagínense en las otras emociones, ¿verdad? Por eso es importante vivir la emoción cuando se siente, ¿verdad? Vivirla, sanarla, es todo un proceso, abrazarla, decir, bueno, es cierto, la verdad que me siento decepcionada, ¿verdad? Eso es lo que estoy sintiendo en este momento y lo voy a ir procesando. Pero si no lo acepto, no, si yo estoy fuerte, yo no me siento triste, estoy fuertísima. No, yo soy el mero mero, ¿verdad? Que puedo con todas y no. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les decía a los hombres de los ataques al corazón. Muchos se han sentido decepcionados, tristes, lo que sea, pero no, yo fuerte, yo no lloro, yo me aguanto, pero no sé qué. ¿Y qué pasa? Pues todo esto genera cambios biológicos y químicos en su cuerpo, porque eso es lo que hace. Las emociones en realidad son cambios químicos que sentimos en nuestro cuerpo que llevan al cerebro y que después vienen y nos hacen sentirlo. Y si no lo sentimos, pues obviamente esa emoción sigue ahí, ese cambio que, por ejemplo, por decirles el cortisol, que genera el estrés, y después el estrés se hace más y esto, pues sí termina con su ataque al corazón. Entonces son cosas que a veces no vemos porque no conocemos, pero a medida que las vayamos conociendo, las vamos a ir viendo y vamos a ir dándonos cuenta, ¿verdad? Que eso está pasando. Ujú. ¿Te queda un poquito claro? Sí, muchas gracias. Shirley, ¿tienes una pregunta? Tal vez un compartir más de lo que el Señor me ha permitido hacerme consciente de que muchas veces tal vez uno se toma las cosas personales y se hace culpas. Entonces, cuando alguien dice algo, uno cree que es contra uno o que yo soy culpable o que me está recriminando algo porque yo me siento culpable de que fue mi culpa. Y tal vez no es eso, o bueno, tal vez la mayoría de veces no es ni siquiera eso, sino pues que a la otra persona también le está moviendo, como decía, de un sentimiento de frustración, le trajo a la mente tal vez algo del pasado o qué sé yo, y uno se sintió atacado y salió a defender
a defenderse uno instintivamente. Y se hace un tema complejo, siendo tal vez simplemente de que era una expresión o una reacción y terminó siendo sí, un tema complejo. Entonces, tal vez si uno trabaja un poquito eso, que no es fácil, lo puedo decir a título personal, que no es fácil, pero que si uno lo va trabajando, le va a dar mayor paz interior y va a poder canalizar mejor a nivel personal y a nivel de otras personas con caridad y reconocer que en uno hay una historia que no necesariamente los demás lo conocen y así en los demás también hay una historia que uno no conoce y hay también emociones tal vez durante el día o qué sé yo que vienen cargadas en el día y uno desconoce que ya venía acumulando y que uno creyó que en ese momento explotó con uno y tal vez era porque había acumulado como una olla de presión, carga. Entonces que tal vez uno pueda ahí perdonar más fácilmente a los demás y perdonarse uno y con caridad manejar los temas con mucha mejor sabiduría y paz interior que nos pueda ayudar a todos. Eso era como mi aporte o mi compartir porque pues trabajo un poquito ese tema en mí porque siento que pues debo trabajarlo y es algo que me parece que ayuda un poquito. Sí, y eso que usted se refiere, sí, y eso que usted se refiere es algo que también se puede decir en una frase, que es no ver los comentarios y lo demás a través de nuestras heridas, ¿verdad? Muchas de las veces es porque es a través de nuestras heridas que nuestras heridas filtran el mensaje, ¿verdad? Lo que les decía al principio sobre los asteriscos. Todo eso está basado en nuestra autoestima y en nuestra sanidad, ¿verdad? En nuestro, qué tan sanos estamos, qué tantas heridas tengo yo y con esas heridas son las que estoy viendo, ¿verdad? Y eso nos lleva a la necesidad de una sanación personal, ¿verdad? Y Dios nos ha dado tantos recursos, ¿verdad? Hay gente que definitivamente necesita pasar por un proceso psicológico, ¿verdad? Y esa es otra cosa, que la gente tiene mucho miedo. Ay, no voy al psicólogo porque estoy loco, ¿verdad? O por esto. No, todos vamos porque todos hemos sufrido algo. Y ir a un psicólogo no es algo negativo, es algo bueno. Yo personalmente también he pasado por un proceso y siento que hay mucho todavía que nos falta sanar. Por eso les decía, no es que sea uno que ya tenga todas las respuestas, no, por el contrario, me siento igual que ustedes en el tema. Ese día que les decía a la señora de la comida, yo siento que yo también reaccioné así como, mire, me está ofendiendo, ¿verdad? Porque ya uno reacciona con sus heridas o con la frustración que viene uno acumulando. Pero es ese aceptar y ser humilde, ¿verdad? Creo que Dios nos lleva a esa humildad de aceptar que hay mucho que nos falta recuperar y sanar. Y como usted dice, cada quien tiene sus heridas y muchos de nosotros hablamos a través de nuestras heridas y también escuchamos a través de la herida. Entonces, ¿cómo podemos pedirle al Señor que nos ayude a la sanación y también que nos dé los medios, ¿verdad? Ha creado, pues todo eso está basado en Dios. Dios ha creado todo, nos ha dado el cerebro para pensar y ver todo eso y estudiar y aprender. Entonces, yo pienso que si a eso nos llama el Señor es a sanar nuestras heridas para no seguir hiriendo a otros con las heridas que tenemos. ¿Tenemos más preguntas? Yo quisiera comentar y agradecer a Lidia. Yo 3 puntos que quisiera mencionar. Uno, yo percibo el tema nuevo en la parte de quitar esa venda de hoy, de identificar el sentimiento para saber escuchar a la persona. Para mí es nuevo y lo noté que algunos como es igual porque cuando empiezan las preguntas, pues nadie participa, no lo sé, yo me quedé dudoso de
qué hacer, ¿no? Realmente eso no me lo había preguntado. Sí, quizás, ¿qué te pasó? Las preguntas o el consejo y ya no dejas, y es eso. Algo nuevo para mí que aprender y que llevar a cabo día a día con los que me rodean y con quien me relaciono. El punto 2 para mí es, mencionaban de agrandar o llevar el tema, pero el tema, a hoy como se lo expone, pues es bastante amplio. Lo que yo, para mí me queda es ir desmenuzando conforme yo vaya aprendiendo en la práctica y como me dice, si no veo lo que tengo, pues no lo conozco, ¿no? Lo que mencionaba. Es cierto, o sea, si no conozco, que no conocía esa venda de quitarme, de identificar el sentimiento, enojo, ira, frustración a la persona, no voy a saber cómo llevar a cabo lo que sigue. Lo comparto como lo que hoy me queda y bastante bendecido, gracias. Y los compañeros que igual coincido con Francisco y su esposa y los que han participado, esos son los temas y quiero agradecer a Dios, agradecer a ustedes y permitir que nos deje continuar con esto. El tema es grande, el tema es bastante robusto. Lo que yo pensaría es de irlo desmenuzando, quizás por una parte, como la primera, segunda, pero bastante bien. Gracias. No, gracias a usted y su comentario. Le agradezco y qué bueno que ha sido de bendición. En el chat acabo de subir el otro libro que Lili mencionó. En español se llama Agilidad Emocional, igual es un PDF. Entonces allá algunas personas nos han dejado ahí su correo electrónico para poder enviárselos junto con el otro también. ¿Hay más preguntas o comentarios que quieran hacer? Yo quiero comentar, agradecer a Lili por el compartir. Ya han mencionado, parece como si fuera tan sencillo, sin embargo, con una profundidad bastante amplia. Y algo que me ha encantado es que has tocado esa parte y que se ha estado dialogando. No solo es escuchar al otro, también darme el permiso para escucharme a mí mismo y también ponerle las palabras, los sentimientos a esas expresiones que también yo tengo. Y cuando lo acabas de decir, cuando yo hago eso, es más fácil después compartirlo con el otro. Entonces, muchas gracias, Lili. Ha sido muy enriquecedor y algo que se vive en el día a día. Muchas gracias. Gracias a usted. Jackie, ¿tienes un comentario o pregunta? Pues prácticamente darles las gracias, ¿verdad? Como siempre, pues una charla muy enriquecedora. Gracias a Lili, gracias Padre Arturo y a todo su equipo. Y pues también era lo mismo lo que dijo María Luisa. Esa es la luz que a mí me dio también, o sea, el hecho de que cuando yo tengo alguna situación que resolver o algún sentimiento como frustración o todo eso, en lugar de desesperarme o de empezar pues sí, ¿cómo se dice? A frustrarme, es el hecho de escucharme a mí misma, ¿verdad? Primero, o sea, el hecho de decir, o sea, a ver, ¿por qué, cómo te sientes? O sea, y después de eso, pues sí, o sea, ver qué es lo que está ocasionando eso y porque a mí me pasó alguna situación de que en alguna ocasión que tenía que tomar una decisión muy importante, 2 veces de hecho me pasó, sí me influía lo que me decían las personas. Entonces, y no resultó como yo esperaba, ¿verdad? Entonces, yo opté por ya no comentar nada, o sea, por decir, no, o sea, yo, lo voy a poner en oración y yo sola, si me equivoco, va a ser mi responsabilidad, pero no voy a tener que lidiar con, fue mi responsabilidad porque yo tomé la decisión, pero también tenía ese sentimiento de, ¿por qué es
¿por qué comenté o por qué escuché algún consejo? Entonces, después de eso, pues fue así como, ya no voy a comentar nada. Entonces, pero sin embargo, sí a veces es necesario hablar con alguien, ¿verdad? Y yo la verdad tengo mucho, mucho cuidado en eso, en no dar consejos por lo que a mí me pasó. Entonces, ahora también lo que decías, Lili, en el aspecto de, am, y aún así, la verdad, creo que me va a costar mucho trabajo, aunque yo pregunte, ¿puedo darte un consejo? Y de verdad que a veces me siento, cuando ya lo di, o sea, a veces me siento responsable, a veces digo, no, yo no debí de haber dicho nada. O sea, entonces, a lo mejor ahí era otra pregunta también al principio, o sea, ¿qué haces cuando definitivamente lo hacemos con la mejor intención? Yo no digo que la persona que nos da un consejo, o si nosotros le damos un consejo, va a ser con la intención de dañar. Regularmente es con la intención de hacer el bien. Pero ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que ya diste un consejo y dices, no debí? O sea, no debí porque ella es la que tiene que tomar la decisión, o él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corregir eso? Bueno, es bien difícil, la verdad, tiene toda la razón, la entiendo completamente porque pues tenemos esa tendencia a tratar de arreglarle la vida a las personas. Esa es la realidad, que nosotros le queremos arreglar. Vemos un problema y lo queremos arreglar, ¿verdad? Entonces esa persona está en nuestra mente pensamos, esta persona está tan estresada que no alcanza a ver que la solución es esta y yo ya se la solucioné, ¿verdad? Pero es como cuando a veces pensamos en las mariposas, ¿verdad? Cuando una mariposa está tratando de salir de su, ay, no me acuerdo cómo, ¿Puyo? Del capullo. Esa es Del la palabra, capullo. del capullo. Usted sabe que si usted trata de sacarla usted misma, la mariposa se va a morir, porque ella necesita esa fuerza para empujar el capullo en las alas. Eso empieza como un ejercicio, como para crear sus músculos ahí, ¿verdad? De ala de mariposa, ¿verdad? Para poder salir. Y después poder estirarse a su tiempo y volar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos el consejo, pues nosotros le quitamos la oportunidad a la persona de pensar, de crear ese músculo, de poder, de ahí y poder volar. Pero con eso no les digo que a mí no me ha pasado de decirlo, ¿verdad? Entonces, pues lo que hacemos es seguir acompañando a la persona y decirle, mira, yo pienso que tal vez por este lado puede ser, mira tú, pero aquí estoy, si tú decidís hacer otra cosa, no te juzgo, yo te acompaño, aquí estoy, contame cómo te va, ¿verdad? Entonces tal vez decirlo en esa forma, más que imponerlo, ¿verdad? Y hacerle sentir a la persona, bueno, si no hiciste lo que yo te dije, entonces ¿para qué venís? Y que, pues, el típico, es que por el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Hay que te entierren parada, porque eso lo hiciste porque ya sabías, ¿verdad? Entonces ahí cerramos toda la conversación. Pero no, decirle, no, no. A mí me pasa mucho, por ejemplo, a veces, o pasa muy seguido, con gente que se ha separado del esposo, ¿verdad? O han tenido un problema matrimonial muy grave. Entonces la persona, muchas de la gente le dice a la gente, no, ya no volvás con él, es que eso es lo que tenés que hacer, ya no volvás. No, a mí cuando alguien me cuenta algo así, le digo, bueno, sé que tienen bastantes problemas, ¿verdad? Pero bueno, y uno lo escucha y habla, oiga, todo mal del esposo y lo que sea, ¿verdad? Y ya después no lo quieren ni ver a uno porque les da pena porque pues ya regresó con el esposo, ¿verdad? Y ya todo se solucionó y uno ahí quedó a la mitad, ¿verdad? Porque entonces uno tiene que ser bien, bien consciente y decir, bueno, mira, yo pienso que es por este lado, pero si tú decidís o si ustedes de repente terminan arreglándose o lo que sea, pues es tu decisión, es tu vida, es darse cuenta que al final no es nuestra vida, es la vida de la persona. Y yo aquí voy a estar para acompañarte en ese camino. Sí, es verdad. O sea, le digo por mi experiencia de vida, yo sí tengo mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero como usted dice, de todos modos, definitivamente en alguna ocasión doy algún consejo, pero sí,
sí hago eso, o sea, decirle, porque además siento que se me quita ese peso de encima, porque es una responsabilidad, al menos yo sí me doy cuenta que es una responsabilidad cuando uno da un consejo, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pero es tu decisión, o sea, es tu decisión, lo que tú deseas, lo que tú creas que es mejor, y ponlo en oración, o sea, yo también voy a orar por ti. Entonces, y así es como que, le digo, trato como de llevar la situación, pero sí, gracias, o sea, usted me lo está, me está dando más luz, ¿verdad? En esa situación, así que de verdad, muchas gracias a todos.